Muy buenas tardes a todos. Les pedimos pero mil disculpas. Tuvimos algunos temas con el internet, bien, pero ya estamos retomando nuevamente. Tuvimos algunas conexiones con el internet y hoy sí vamos a continuar con la charla por y vamos a tener el tema directo de lo que es la parte de la práctica quirúrgica en caninos retenidos, sus características clínicas, qué tipos de alteraciones tienen, bien, cuánto de problemas tienen, cuáles son las formas de tratamiento que se deben realizar y todo eso. Bien, vamos a empezar a compartir acerca de esto. Les agradecemos a ustedes que nos estaban esperando, les pedimos mil disculpas porque tuvimos temas técnicos, bien, pero vamos a tener una charla bastante amena donde vamos a empezar a mostrar todo lo que es la parte de la casuística clínica. Vamos a empezar a mostrar un poco sobre las características clínicas de los caninos, por qué son importantes, cuál es el tipo de tratamiento, la presencia de una pieza dentaria retenida. Bien, es importante conocer un poco sobre la parte anatómica, un poco sobre la parte quirúrgica y todo esto con el fin importante de poder desarrollar un buen diagnóstico. Bien, les agradecemos a todos los países con los cuales nos están siguiendo. También les vamos a pedir que nos hagan llegar sus saludos bien a todos. Estamos muy agradecidos acá en la página porque más gente se está sumando, más colegas están también apareciendo y también les agradecemos también que compartan los casos clínicos. Bien, hoy me toca arrancar sobre un tema muy interesante. Bien, voy a empezar yo mostrando algunas cosas importantes en el caso de los caninos retenidos. Bien, vamos a mostrar un poquito. Muchas gracias también los saludos que nos están haciendo llegar. Gracias a todos los países también que nos siguen. Estamos muy unidos a los países, tanto en Bolivia, en Ecuador, bien, Colombia y todos los países. Realmente estamos muy, muy felices de que tenemos muy buena llegada. También estamos alegres porque hay muchos colegas que les encanta la cirugía. De alguna manera también vamos a poder compartir y vamos a poder contar un poco acerca de la experiencia en el manejo de lo que nosotros tenemos de la parte quirúrgica, bien. Vamos a hablar un poco acerca de los caninos y la relación directa que existe con la ortodoncia. Si hay preguntas, mis queridos colegas, con mucho gusto los vamos a ir respondiendo, los vamos a ir también sacándonos un poco de la duda, bien, y también vamos a estar, importante, nos vamos a poner un poco a pensar cuáles son las características que debe tener los caninos en cuanto a su relación con la ortodoncia, ¿bien? ¿Cuáles son las características clínicas que deben tener un canino? ¿Cómo se debe hacer el diagnóstico y todo eso? Vamos a empezar hablando, ¿bien?, de que es importante cuando nosotros realicemos cualquier tipo de cirugía, debemos tener un primer inicio que es la planificación. Sin una planificación quirúrgica no vamos a poder llegar a ningún punto de acuerdo. Es importante tener una charla muy personalizada con el ortodoncista con el fin de poder desarrollar el tipo de tratamiento que se va a seguir. Cuando hablamos de un canino retenido debemos de tomar en cuenta dos parámetros importantes: la parte de liberación y la parte propiamente de la exodoncia. Bien, es también de menester que tengamos al ortodoncista para poder conversar cuál es el tratamiento a seguir o qué es lo que él dentro de su plan de tratamiento planifica. Bien, los caninos incluidos son dientes que no han erupcionado, que están permaneciendo dentro del maxilar, que permanecen más allá de la fecha normal de erupción en su etapa de estadía normal. Habitualmente los caninos ya tienen una etapa de crecimiento y cuando se estacionan pueden ser por muchos factores. Dentro de esos factores está la erupción dentaria. Cuando existe pérdida prematura de piezas dentarias, bien, esta pérdida prematura va a llegar a producir la retención tanto de la parte mucosa como de la parte ósea, y también la falta de espacio hacen de que este canino se puede llegar a retener. Bien.
Sabemos que los caninos son piezas bastante grandes en tamaño, tanto en la parte coronal como en la parte radicular, que van a ubicarse en una posición y van a necesitar un espacio necesario. En general, por el tamaño de la dimensión de los maxilares, por el paso del tiempo, se ha visto que lamentablemente la erupción del canino puede ser no necesariamente erupcionado, sino que puede salir muy hacia vestibular, muy palatino, puede llegar a quedarse retenido, porque no llega a romper tanto la parte de la mucosa y tampoco de la parte ósea para nuevamente posicionarse. Cuando nosotros hablamos de odontología, siempre pensamos en estos paradigmas, ¿no? Estética y función. La estética tiene que ir de la mano de la función, porque nosotros no solamente vemos los dientes naturales como tales, o vemos también en nuestra mente está de que esos dientes, por más armónicos que sean, deben tener una función. Esta función tiene que estar acompañada de acuerdo a la característica propia de los caninos. Y aparte, esta armonía en cuanto a la función va a llegar a producir buenos fundamentos en el plano de la masticación. Los caninos van a ser parte tanto de la guía canina, ¿bien? Esta guía va a ser acompañada en el plano de la armonía dentaria. Si hay una pérdida o ausencia de una pieza dentaria, nosotros no podemos equilibrar este lugar, ¿bien? Ortodónticamente se pueden realizar diferentes tipos de tratamientos, pero también necesitamos un tipo de tratamiento quirúrgico para poderlo realizar. El pronóstico de erupción siempre va a ser importante para poder diagnosticar si la pieza dentaria va a estar o no retenida. Bien, es importante tomar en cuenta la posición del canino retenido en relación con los dientes adyacentes. Generalmente la presencia de la retención en una pieza dentaria puede ser causante por un quiste, por la presencia de dientes por odontomas, porque no está en una buena angulación, está en un plano mucho más angular que otro, tiene una distancia a la presencia de la localización normal, puede tener la formación de una raíz muy dilacerada en la porción bien apical, puede presentar una anquilosis por algún trauma que haya subido anteriormente o la presencia de una reabsorción radicular que generalmente se va a producir cuando el canino está estacionario y qué raíces va a llegar a dañar. Generalmente son los laterales y en algún caso cuando está muy hacia la parte anterior, los centrales. Así que hay que tener mucho cuidado con el tratamiento. Normalmente la erupción de los caninos oscilan en la parte superior entre los 11, 12 años y generalmente hasta de 11 a 13 años su formación completa, que ya va a haber un recambio dentario del canino, bien, y en la parte inferior generalmente también hasta los 13 años, de la misma manera. Como habíamos hablado a un principio, el canino es un diente bastante potente, con una raíz grande, que va a llegar a ocupar un espacio importante en la cara dentaria. Bien, acá en el estudio tomográfico observamos la presencia de un canino retenido y también observamos que existe ya una rizólisis de la raíz, bien, en esta imagen, que es una pieza dentaria que se pensó que con el tiempo iba a extraer. Generalmente los caninos van a reabsorber la raíz del diente temporal y se van a localizar en su posición, ¿bien? Pero también hay que tener mucho cuidado cuando observamos este tipo de imágenes porque el saco coronario puede, si es de mayor tamaño, podemos empezar y pensar en la presencia de un proceso quístico. Bien, los elementos dentarios deben ir acompañados con un tratamiento ortodóntico. Si vemos acá en esta imagen radiográfica, bien, ahí necesitamos conversar con el ortodoncista, qué piezas dentarias van a extraerse, qué piezas dentarias esperamos, sacamos, qué manejo vamos a seguir. Debe ser un manejo en conjunto, no necesariamente directamente la opinión del cirujano, decir se extraen las piezas dentarias o no. Bien, para tomar muy en cuenta. Siempre en este último tiempo se está acostumbrando a hablar de los factores predisponentes. Lamentablemente, en este tiempo, por la falta de función de los maxilares a la parte de movimiento, bien, se debe de tomar en cuenta de que el maxilar
son maxilares bastante atróficos por la falta de funcionamiento. Un maxilar que tiene una clase 2, un maxilar que tiene clase que es un paladar muy ojival, que puede llegar a producir este tipo de alteraciones. O bien, los traumatismos, cuando hay un trauma directo en la zona, o la presencia de un quiste, que lo habíamos comentado, y también la alteración de los incisivos laterales, cuando están en una posición muy anómala o ectópica. Bien, habitualmente la presencia de los caninos retenidos se ve en esta imagen radiográfica, en esta imagen clínica, la formación del paladar. No hay espacio suficiente para que erupcione una pieza dentaria. Bien, entonces, ¿qué se debe pensar? Se debe pensar en un tratamiento ortodóntico quirúrgico con el fin de poder reacomodar nuevamente la posición. De esta manera, en la misma forma, vemos aquí una clase 3, que básicamente erupcionaron todas las piezas dentarias, pero hay una desarmonía en cuanto a la masticación. Bien, uno de los factores más importantes para la erupción, la ausencia de erupción del canino retenido, es la falta de espacio. La falta de espacio hace de que el canino puede dirigirse ligeramente hacia la parte del vestíbulo y no erupcionar, siendo una erupción de tipo solamente mucoso, o bien hacia la parte palatina puede estar realmente cubierto con hueso. Bien, la falta de espacio, la pérdida prematura de piezas dentarias y hace de que la mucosa se engrose de gran manera, la cual no la pueda llegar a romper, va a ser un factor bastante complicado, en el cual tenemos que pensar en otro tipo de tratamiento. Esta falta de espacio, con un tratamiento ortodóntico, haciendo una fenestración y liberación del canino, se puede llegar a reposicionar en una posición habitual. Bien, la falta de espacio va a ser un gran problema en los factores quísticos, bien, porque al localizarse en una posición mucho más anterior o más posterior o más lateral, el canino va a empezar a dañar otros órganos dentarios. Acá vemos una doble retención del canino por parte vestibular, ¿bien? Acá se tiene que planificar correctamente qué es lo que realmente es necesario. Si hay reabsorción de las piezas laterales, ¿bien? O la malposición de esta zona. Es también de menester tomar en cuenta de que nosotros no podemos trabajar solamente pensando en un plano, sino tenemos que tomar en cuenta una buena tomografía. Esta es una reconstrucción en 3D, bien, donde podemos observar la presencia alta de los caninos en dos posiciones, bien. Y acá hay una gran pregunta: ¿qué hacemos con estos caninos? ¿Los liberamos? ¿Los extraemos? Con un estudio radiográfico de tomografía en sus cortes axiales, coronales y sagitales, vamos a poder determinar el pronóstico de estos caninos, ¿bien? Y también un estudio completo con el ortodoncista. Siempre los problemas de erupción van a tener complicaciones clínicas, ¿bien? Las alteraciones, los caninos, al no estar bien posicionados, las piezas dentarias van a tomar otro tipo de lugares, bien, van a tomar lugares que son bastante complicados. Sus alteraciones mecánicas, a la presencia del canino, va a haber una reabsorción radicular, principalmente cuando el lateral está próximo, donde el canino va a empezar a destruir la raíz del lateral. Así que hay que tener mucho cuidado, hay que tomar en cuenta las indicaciones previas. No dejemos de lado a un canino si no lo vamos a tratar. Bien, esto con el fin de que nosotros podamos trabajar, como dije a un principio, con el ortodoncista, bien, para que podamos llegar a poder tener un buen diagnóstico y un buen plan de tratamiento. Bien, acá observamos en la imagen clínica cómo se observa la reabsorción del canino y la pérdida de la pieza dentaria que se ha reabsorbido. ¿Qué problemas pueden tener de otro tipo? Cuando existe una pieza dentaria en general retenida, puede crear algún cuadro de infecciones o no. Estas infecciones pueden llevar a una celulitis por un aumento de volumen, por la presencia del saco coronario. Pueden dar un absceso palatino o vestibular y también pueden llegar a producir la presencia de un quiste. Toda pieza retenida, no necesariamente un canino, un incisivo, un lateral, un premolar, un odontoma, puede llegar a producir un quiste maxilar. Estamos hablando de un quiste dentígeno, ¿bien? Y de esta manera
poderlo, bueno, este es un tratamiento habitual cuando se hace un drenaje. Algunos autores hablan de algunas alteraciones que son dolores de cabeza, etcétera. Bien, me ha pasado en mi práctica particular de tratar pacientes que tienen caninos retenidos después de haber realizado la cirugía. El paciente me comentó que no tenía más dolores, que eran constantes consultas con su médico y posteriormente después de la cirugía no pasó absolutamente nada. Bien. La presencia de lesiones tumorales con el paso del tiempo de la pieza dentaria retenida, bien, puede llegar a producir quistes a corto o mediano plazo. Toda pieza va a ser un quiste en potencia, así que se debe tratar de un tratamiento conservador o pensar en un tratamiento radical. También va a llegar a producir alteraciones a nivel de las piezas dentarias vecinas. Estamos hablando del incisivo lateral y estamos hablando del incisivo central. Bien, ¿cómo debemos nosotros observar esta imagen? Acá observamos una imagen tomográfica, un canino en parte mandibular, esta es una imagen de reconstrucción en 3D, con una lesión bastante importante y grosera en zona de la mandíbula. Si observamos el otro corte, observamos de la misma manera. Entonces lo que se tiene que pensar acá es hacer un tratamiento de este tipo de pacientes, bien, que debe ser un tratamiento ya de alta complejidad, pensando primero hacer una consulta con endodoncia, ver si hay vitalidad de estas piezas dentarias, realizar previamente los tratamientos de conducto, se hace una biopsia, una vez deteniendo el resultado de la biopsia, se hace la cirugía y se piensa en una parte regenerativa en un segundo tiempo. Bien, ahora bien, ¿cuál es el plan de tratamiento de los caninos incluidos? Bien, como dije en principio, debe haber una charla importante entre el ortodoncista y el cirujano para poder armar un buen plan de tratamiento. Este plan de tratamiento debe estar acompañado por una buena coordinación, porque nosotros como cirujanos solamente lo vemos al paciente 2 veces o 3 como mucho. Hacemos la consulta, programamos pedimos todos la historia necesaria, los estudios que vamos a solucionar, bien, operamos haciendo la parte quirúrgica y luego tenemos el control y los puntos. Acuérdense que toda cirugía termina con el retiro de puntos. Bien, y tenemos que tomar en cuenta esos parámetros, mientras que el ortodoncista debe planear cuánto más tiempo planificando, si ese canino le va a servir dentro del tratamiento o no, si va a llegar a tener algún tipo de alteración en cuanto a su tratamiento. Bien, es importante que nosotros hablemos y planifiquemos con el ortodoncista. Ahí sí se va a llegar a tomar en cuenta un buen equipo de trabajo. Debe haber una conversación entre ambos para poder alcanzar y tener un buen pronóstico de tratamiento. Bien, este plan de tratamiento debe incluir bien en modelos de estudio, radiografías, bien, y planificar la parte de ortodoncia o la parte quirúrgica y siempre acompañado de la misma manera. Dos opciones en la cual de tratamiento de canino que podemos llegar a tener de opciones clásicas. Una que es la parte quirúrgica, que es la exéresis, bien, del canino, o bien la liberación del canino. Bien, este es un cuadro que a mí me encantó, lo saqué del libro de Ríos Centeno, que es un libro que a mí personalmente me gusta, es un libro muy antiguo, pero tiene mucho contenido. Habla de algo muy importante, la frecuencia de los caninos reterinos. Generalmente en la parte superior se encuentra palatino en un 80%, en la parte vestibular en un 10%, posición intermedia, o sea, corona vestibular, raíz palatina o algo viceversa, en un 8%, bien, y ectópicos, ya sea en la parte más superior, más próximo al seno maxilar o en la región mentoniana, en un 2%. Bien, estos son los porcentajes habituales en la posición de los caninos retenidos. Bien, ¿cuáles son las consideraciones anatómicas que debemos de tomar en cuenta? Siempre cuando nosotros hacemos una radiografía, evitemos y veamos que no exista ningún daño y que no esté produciendo tanto el capuchón de la corona del canino, no esté dañando
hacia la parte área, tanto lateral como del canino. Acá tenemos la presencia del canino incluido. Está creando una mala posición de la pieza lateral y obviamente cuando hacemos nuestro diagnóstico clínico siempre va a haber la presencia del diente temporario presente. Pueden ser dos tipos de inclusiones, una inclusión total, intraósea, bien, donde tenemos que liberar completamente la parte coronaria para colocar el botón, o bien puede ser algún tipo de inclusión de tipo parcial, que solamente está cubierto por la parte de la fibromucosa. Bien, según la posición, pueden ser de tipo de plano horizontal, puede estar para la parte vestibular de 15 a 30 grados, de la parte transversa de 15 a 20% y la parte palatina de un 50 a un 80%, como ya habíamos hablado. La mayor parte de las posiciones de retención de un canino retenido se van a encontrar por la parte palatina. Los planos sagitales pueden darnos, que puede estar en la parte mucho más superior, en la parte de las raíces, en relación a las raíces, o en la parte medial, o a nivel un poco más inferior. Bien, en un plano frontal, generalmente la angulación de los caninos van menor a 45 grados en un corte sagital o inclinado, bien, de una parte de 45 grados o de forma vertical en 45 grados de tipo sagital. Este es un journal que a mí me encantó en el desplazamiento de los caninos retenidos. Bien, los vamos a ir viendo. Habla de la clasificación en cuanto a los tipos. El tipo A, que es el tipo más común, que puede reabsorber y puede estar hacia la parte anterior. Bien, el tipo B, que va a ir a nivel de la parte lateral. Tipo C, que se va a encontrar entre ambos. El tipo D va a reabsorber la parte central y va a producirse esta alteración. Bien, el tipo E, de la misma manera. Y el tipo F es la que se va a encontrar en un plano más superior, cercano a piso de fosas nasales. Bien, teniendo la formación de tipo H, tipo ectópico, en forma vertical y próximo al seno maxilar. Bien, acá está una posición bastante anómala e incompleta. ¿Cómo debe ser un diagnóstico clínico? Bien, clínicamente nosotros vamos a observar un aumento de volumen en la zona, a veces se observa, bien, y a la palpación, pero tampoco nos dejemos guiar porque puede llegar a ser un defecto óseo. Bien, ¿cómo es lo más importante para observar la presencia de un canino retenido? La presencia de un diente temporal. Ese es un gran parámetro para poder ver la ausencia del canino, pero la presencia de un diente temporal. Bien, y también puede conllevar a una mal posición dentaria de un lateral. Bien, y generalmente clínicamente también podemos observar la ausencia del canino. Bien, en muchos casos. Esta malposición dentaria es por causa de la presencia de un canino que está haciendo una fuerza a nivel de la raíz del lateral. Bien, estos caninos también, como cualquier pieza dentaria normal, van a llegar a producir las famosas pericoronaritis. Bien, este es un canino que se encuentra por la parte del vestido. Bien, a la falta de espacio, bien, este canino va a llegar a producirse como que van a estar muy por encima de la parte cervical, pero estos con un buen tratamiento ortodóntico se pueden llegar a reposicionar. Bien, acá tenemos ectópicos, dos caninos ectópicos que se encuentran en la parte superior, bien, que está muy localizado hacia la parte anterior, entonces lo tenemos bien para arriba. Ahora bien, quiero llegar a esto. Cuando nosotros hablamos de estudios radiográficos, debemos de tomar en cuenta muchas cosas. Primero, analizar la posición del canino en cuanto a la arcada dentaria, qué relación puede tener con las piezas dentarias, está produciendo algún daño o no, bien, qué situación en cuanto a orientación de un periápice tiene, bien, y qué daño puede llegar a producir a las estructuras periodontales, formación del saco pericoroneario. Tomar en cuenta de que el tamaño y la forma de la pieza dentaria. Nosotros no podemos diagnosticar solamente con una radiografía periapical. Personalmente, en el caso de los caninos, necesito pedir más análisis. Las causas principales para las retenciones dentarias pueden ser la presencia de un diente supernumerario, la presencia de un saco
pericoronario gigante, lo cual puede llegar a conllevar a un quiste, la presencia de odontomas, bien en la zona del canino, que impiden su erupción, y como dijimos, la presencia de quistes. Estos son parámetros, 4 parámetros muy importantes a tomar en cuenta para que los vayamos desarrollando, ¿bien? La predicción en cuanto al ortodoncista es vital en cuanto a la formación y a la característica que se vaya a llegar a colocar, ¿bien? Debemos de tomar en cuenta estos parámetros. Cuando el canino tiene una angulación, generalmente hay que tener mucho cuidado, una angulación superior, y esto debe ser conversado con el ortodoncista, bien, de una manera muy mancomunada, si es una angulación de 45 grados, de 15 grados, si lo va a poder bajar, etcétera. Es importante tomar en cuenta esto para tener un buen éxito en el tratamiento. Bien, acá vemos la convergencia y la malposición y la presencia de los dientes todavía temporales. Acá tenemos la presencia de 2 caninos retenidos y la presencia de un supernumerario en la zona. Bien, obviamente acá observamos la presencia de los temporales, como lo habíamos dicho, y la formación y la posición. Si es una posición cómoda en cuanto a la dirección y de sus directrices de posición, no es lo mismo sacar un vertical en una posición de 45 grados o uno de 15. Siempre antes de cualquier tipo de tratamiento conservador, el espacio debe estar preparado para que nosotros podamos llegar a realizar la reposición. Bien, esto siempre conversándolo con el ortodoncista de cabecera. Entre los diagnósticos clínicos, radiográficos que se tienen de la parte del canino, tenemos una técnica clásica que es la técnica de Clark, bien, que habla de 3 radiografías. En sistemas hospitalarios convencionales se utiliza mucho este tipo de tratamiento de radiografías. Bien, ¿en qué consiste? Consiste en una radiografía central y 2 laterales, una del lado más mesializado y otra del lado distal. Si las 3 radiografías son iguales en su proyección, quiere decir que el canino está por la parte del vestíbulo. Pero si existe una variación entre ambas del objeto del movimiento, entonces ya se conversa y se sabe que el canino está por palatino. Como habíamos dicho, según la teoría, de que en la mayoría de los caninos se encuentra en general por la parte palatina. Acá vemos 3 proyecciones, unas centrales y 2 laterales, que nos dan ya la idea de que el canino se encuentra por la parte del vestíbulo. Acá existe un cambio, una variación, bien, en cuanto a la presencia de los caninos, en cuanto a su localización, bien. Bien, quiero llegar acá a algo muy importante, bien, de lo importante, tanto por la parte vestibular como de la parte palatina. A mí personalmente, para hacer un buen diagnóstico, si bien la técnica de Clark se puede llegar a utilizar, la podemos llegar a utilizar, bien, a mí personalmente el uso más práctico es una tomografía, cortes axiales, coronales y sagitales, sin contraste, en una buena posición, bien, para poder determinar la presencia de un canino retenido. Vemos acá en este corte de acá, podemos ver de que ya tenemos la característica del canino. Tenemos el canino ligeramente más próximo a la parte del vestíbulo, bien, ya nos está enseñando la tomografía por dónde podemos acceder a este tipo de cirugía, bien. Tenemos una raíz bastante larga y un canino prominente y la vía de acceso es vestibular. En este caso, personalmente les aconsejo de que tomen en cuenta de que los caninos no es bueno sacarlos juntos, sino es bueno sacarlos en parte. Bien, hacer una odontosección, cortar la parte coronal y la parte radicular, y de esa forma eliminar el cuerpo. Bien, eso es en cuanto a un acceso del vestíbulo. Pero como habíamos dicho en la teoría, en un 80% los caninos se van a encontrar por la parte del vestíbulo. Bien, actualmente por medios de tomográficos existentes podemos tener las reconstrucciones en 3D, donde no tenemos dónde perdernos. Y ahora bien me van a decir, doctor, pero yo vivo en una zona rural, yo también trabajo en un hospital rural, pero ya se está tratando de trabajar con mejores estudios de trabajo y evitar así una cirugía incómoda, incompleta,
que nos permite más bien más problemas que otra cosa. De la misma manera, los caninos siempre se hacen una plena odontosección, se saca la parte coronal y recién la parte radicular en dos partes. Todo tipo de este parámetro hace de que los caninos podemos también llegar a pedir una proyección en 3D, donde vamos a observar básicamente la posición del canino y su esto con el fin de que nosotros podamos tener un buen diagnóstico, podamos tener un buen plan de tratamiento, podamos planificar qué tipo de anestesia, qué tipo de cirugía vamos a realizar en la zona, ¿bien? Con el tema de lo que es la parte de la tecnología, estamos realmente muy convencidos de que es algo muy importante de tomar en cuenta para que nosotros podamos tener un buen pronóstico. Siempre, antes de poder realizar este tipo de tratamiento, nosotros no debemos dejar de lado las elecciones. Es bueno, como les dije, hay que trabajar en equipo. Y trabajar en equipo simboliza el poder realizar bien las cosas, ¿bien? Vamos a seguir con el siguiente tema, que a mí personalmente me encanta, que es la parte quirúrgica, ¿bien? Vamos a ver un poquito de la parte quirúrgica. Ahora bien, ¿qué debemos realizar en cuanto a la cirugía? ¿Cómo debemos realizarla? Bien, vamos a ver un par de casos clínicos y vamos a poder desarrollar un poco más acerca de esto. Bien, cuando hablamos de cirugía debemos de tomar en cuenta un protocolo. Bien, este protocolo quirúrgico debe estar acompañado de una historia clínica completa, un consentimiento informado, laboratorios y estudios radiográficos. En general les sugerimos de que sean tomográficos, bien, electrocardiograma y riesgo quirúrgico si el paciente presenta algún tipo de hipertensión, problema cardíaco, etc. Laboratorio básico para poderlo realizar si el paciente es diabético, de la misma manera, y planificación quirúrgica del caso. Después de la planificación, también poder pensar qué tipo de relleno vamos a llegar a colocar en la zona y qué controles postoperatorios vamos a realizar. La historia clínica debe estar bien desarrollada, tomando en cuenta el prequirúrgico y el postquirúrgico en cuanto. Es importante también conocer, hacer un buen seguimiento en cuanto al tratamiento que se vaya a hacer, tomando en cuenta un parámetro en cuanto a los estados de salud. Acá hay un tema muy importante que después más adelante vamos a conversar en cuanto a qué debo recetar, si debo realizar con una profilaxis antibiótica, AINES, corticoides. No vamos a hablar mucho acerca de esto bien hoy, pero sí es importante tomar en cuenta que el paciente debe estar bien medicado después de la cirugía o antes, según el protocolo que ustedes manejen. Sí se le debe dar un AINES y un corticoide porque existe un cuadro de inflamación después de la cirugía. Bien. La técnica quirúrgica clásica en este tiempo, amén de que ya manejamos una técnica quirúrgica, debe haber asepsia, antisepsia quirúrgica, colocación de campos quirúrgicos, una técnica anestesia especial y el diseño de la incisión. Odontosección se debe realizar siempre sutura y controles postoperatorios. En este tiempo de COVID y el tiempo para largo, vamos a tomar en cuenta algo también que es muy importante. Sus pacientes, si van a realizar algún tipo de cirugía, empiecen a protegerse. Acá tenemos que agregar los famosos protectores faciales, si ustedes trabajan con otro tipo de todo quirúrgico y todo descartable. Bien. Siempre la asepsia, antisepsia de la zona, acá falta la mascarilla facial, colocación de campos quirúrgicos. Antiguamente se realizaba lavajes con povidona, actualmente ya no, por el tema del COVID se utilizan más enjuagues con agua oxigenada, incluso después se utilizaban clorexidina, pero actualmente no. Bien, vamos a hablar un poco del acceso hacia la parte palatina. El canino anatómicamente se va a encontrar, como habíamos dicho, en un 80% por la parte palatina. Tenemos que tomar en cuenta dos elementos anatómicos importantes, la arteria palatina anterior y la arteria palatina posterior, en el momento que nosotros vayamos a hacer nuestra incisión y no dañar de esta manera la parte nerviosa. También conocer el tipo de hueso. No es lo mismo operar a un paciente joven que un paciente añoso. No es lo mismo. Tenemos que tomar en cuenta esos parámetros. Bien.
Tampoco es lo mismo un paciente dentado total que un paciente desdentado. Les ha pasado en alguna ocasión de que los pacientes cuando vienen por una prótesis ven de que existe la presencia de erupción de un canino, el cual nunca se enteraron, pero al momento de la estimulación protésica aparece. Acá en la parte tomográfica podemos observar bien la presencia del canino por la parte palatina. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Técnica de anestesia básica, infiltrativas a nivel del dentario anterior, cubrimos la zona donde vayamos a trabajar. Bien, generalmente se hace si es el canino, se va a encontrar en la zona de incisivos laterales, se hace una anestesia a nivel de la zona del 21, 11, 12, 13, 14, incluso hasta el 15. Bien, pequeños sabones en esta zona para la anestesia. Esto es por palatino. Y en la parte palatina se va anestesiando también de la misma manera. Bien, o la técnica del nervio infraorbitario, que es en la parte más superior de la línea media, a la altura del canino, bien para arriba. Pequeños sabones a nivel del nervio palatino, bien, colocándolo para el fin de poder obtener un buen tiempo de trabajo. ¿Qué tipo de aguja? Una intermedia, bien, no produciendo tanto daño en la zona, sino teniendo un buen tipo y tiempo de trabajo. ¿Cuál es el tipo de técnica quirúrgica que vamos a realizar? Generalmente se hace en incisión intracrevicular de la zona donde vayamos a trabajar. Habitualmente vamos a hacer la incisión hasta un diente después del canino donde se trabaja. Bien, si es bilateral, es bueno abrir todo. ¿Qué pasa con la arteria que tenemos en la parte medial? No pasa nada, se puede llegar a seccionar y se pone nuevamente, sin problema. Bien, colocamos una técnica de anestesia de infiltrativa en la zona. Bien, utilizamos hoja de bisturí, hacemos un desplegamiento del colgajo del lugar, bien, con periostótomos. Lo ideal en este caso, yo personalmente no utilizo más los periostótomos. Bien, se legra, bien, y se prepara. El desplegamiento debe ser en espesor total, bien, siempre posicionando donde nosotros vamos a trabajar. Se puede separar con un punto tractor, como vemos en esta imagen, o bien con un separador, el que ustedes gusten. Bien, podemos llegar a utilizar hemostática si el caso lo requiere, y podemos llegar a trabajar con turbina o pieza de mano. Esto según la experiencia del cirujano. Hay algunos que trabajan con pieza de mano, otros trabajan con turbina. No vamos a entrar en polémica. Esto es dependiendo de la experiencia de cada uno, bien, y el tiempo de trabajo que cada uno va a llegar a tener, bien. Siempre con una fresa cilíndrica. Lo que sí es importante tomar en cuenta que debe ser una fresa que tenga bastante irrigación, ¿no? Tiene que tener mucha irrigación, así que tomen muy en cuenta esto, bien. Esta es la escuela clásica, donde se hacían diferentes puntos para poder hacer el acceso quirúrgico con una osteotomía. De esta manera se expone el canino, bien, y también se piensa en la odontosección. Nunca va a salir un canino. En general no es bueno sacarlo, desgastar mucho hueso. Es mejor desgastar la pieza dentaria hasta en 3 partes. Generalmente sacando en 2 partes sale. Que salga la corona, tenemos mejor tiempo de espacio y lo podemos extraer la parte. Acá podemos observar en la parte media, se está haciendo la odontosección de tipo transversal y cervical, haciendo en 2 cortes con un elevador 301, hacemos la fractura quirúrgica y lo extraemos, ¿bien? Una vez de que extraigamos esta pieza dentaria, agarramos un elevador 301, un pata de cabra, y sacamos la porción coronal. Realizando la porción coronal, esta es otra toma que está muy buena que la conozcan, es un punto tractor que va del lado contralateral, donde se anuda y se hace el exéresis de la porción coronal. Una vez realizada la exéresis de la porción coronal, la luxamos y la extraemos, ¿bien? Podemos utilizar o solucionar y agarrar una pinza gubia, o podemos utilizar un elevador. Una vez nosotros traccionado esta pieza dentaria, hacemos como un punto de apoyo a la porción radicular, colocamos el elevador y lo extraemos, ¿bien? La abulsión de esta manera. Podemos utilizar un elevador o lo que fuese. Y preparamos puntos para suturar. Ahora bien, ¿qué es importante en este caso? De que podemos llegar a suturar con nylon, seda, el que ustedes gusten y tengan a mano.
Antes de cerrar, sí es importante, por favor, de que limpien y laven bien la zona. Y no se olviden que el canino puede llegar a tener un saco coronario, el cual debe ser eliminado. Deben limpiar completamente adentro, no debe quedar ningún detritus, no debe quedar nada de nada, para evitar problemas futuros. Bien, limpiamos, hacemos la toaleta quirúrgica, eliminamos todo lo que el componente pueda llegar a tener. Bien, y empezamos con la sutura. La forma correcta de poder agarrar el portaagujas es esta, bien, siempre apoyando con un punto de apoyo. Otra cosa muy importante es el tipo de la mano, siempre tener la mano izquierda para poder tener, y mejor si es una pinza sin dientes y una sutura, son formas y parámetros de poderlo tener las piezas dentales. Ahora bien, ¿con qué podemos llegar a suturar? Si ustedes tienen bright, nylon, seda, está bien, pero lo importante es tener una buena sutura. ¿Qué quiere decir esto? No podemos equivocarnos y tener un mal movimiento en cuanto a la sutura. Bien, ahora bien, es importante también tomar en cuenta qué vamos a colocar. En este tiempo se habla de un tiempo de regeneración, tiempo de movimiento, tiempo de manejo óseo. Es también menester tomar en cuenta el uso de un sustituto. Se está hablando actualmente, a mí personalmente me gusta, después de cualquier tipo de cirugía de canino retenido, porque el canino es una pieza dentaria enorme, me gusta colocar un sustituto óseo en la cavidad. Bien, actualmente hay técnicas que se pueden colocar un sustituto normal, o bien se puede colocar el famoso PRF, el sticky bone. Acá vemos con puntos de sutura de aproximación, cerramos y tenemos el colgajo presentado. Hay algunas escuelas que pueden llegar a colocar una placa de vacuum press a nivel de la zona, bien, sin ningún inconveniente, sin ningún problema. ¿Qué tipo de complicaciones podemos llegar a tener con esta técnica? Podemos llegar a perforar la fibra mucosa palatina, puede haber una fractura del ápice dental cuando la osteotomía es suficiente, puede haber alguna lesión a un diente vecino si nosotros no tenemos buena visibilidad, ¿bien? Puede llegar a haber algún daño a nivel del paquete nasopalatino, lo cual, o alguna arteria que está en el lugar, lo cual puede producir mucha hemorragia. Así que tengamos mucho cuidado en el manejo de los caninos, principalmente si vamos a hacer un acceso mucho más posterior. Bien, antes de poder terminar, vamos a tener el tiempo de poder conversar sobre algunas preguntas que seguro lo tienen. Bien, quiero agradecerles a todos y también pedirles mil disculpas porque tuvimos temas con el internet. Bien, lamentablemente hoy tuvimos algunos temas con el internet y con todo. Vamos a tener el lujo la otra semana de contar con un gran colega, gran apasionado de la cirugía, un compañero con el cual nosotros compartimos estas pasiones de cirugía, el doctor Augusto Cardoso, que es cirujano maxilo, que nos va a estar hablando sobre complicaciones de la exodoncia y nos va a estar hablando acerca de las comunicaciones buco-sinusales. Así que chicos, vayan agendándolo, vayan siguiéndonos, vamos a tener el siguiente lunes esta charla. Para mí siempre es un gusto grande, la cirugía es apasionante, a todo lo que nos gusta la cirugía, siempre es algo lindo. Lamentablemente en este tiempo no las estamos haciendo solamente algunas emergencias y hospital, como en este caso operamos trauma, pero todo lo que es urgencia y como emergencia de hospital, bien, y siempre es bueno tomar en cuenta de que los caninos no siempre están retenidos, a veces a los caninos hay que sacarlos un poco a pasear, bien. Muchas gracias a todos chicos, les agradezco, gracias por su tiempo, a todos los que ustedes nos están acompañando, bien, para mí un placer grande, y con gusto si hay alguna pregunta, alguna duda, con gusto los vamos a estar respondiendo, bien, les vamos a agradecer y vamos a estar respondiendo todas las dudas, todas las preguntas en cuanto vamos a tener. Gracias a todos, realmente es un tiempo bastante interesante donde vamos a tener caminos y todo eso. Bien, veo que ya hay muchos países que nos están acompañando. Bien, hay muchos países que nos están siguiendo también, hay muchos colegas que nos están
y un gusto gigante que nos estén siguiendo. Vamos a estar viendo algunos saludos también de algunos colegas que nos están siguiendo, bien. También gracias a los doctores que nos están acompañando. La doctora Yolanda, un gusto grande. Saludos desde El Salvador que nos acompañan. Mucho gusto a todos los que nos están siguiendo también de El Salvador. El doctor Mauricio Mendoza Guzmán, también que nos manda saludos desde Colombia. Qué gusto grande a la gente de Colombia. También al doctor John Heredia, gracias Doc, nos acompaña desde el Perú. Bien, la doctora Noelia, saludos desde Bolivia. Bien, también el doctor Ángel, gracias doctor, gracias por seguirnos también. Un gusto también, saludo para usted, doctora Mariana, doctora Villarroel, un gusto grande. Bien, acá hay una buena pregunta. Bien, dice, doctor, buenas tardes. Tengo un caso actualmente de un canino retenido de un paciente de 16 años cuyo incisivo lateral está vestibularizado como consecuencia. Bien, doctora querida, le aconsejo que tome en cuenta algo muy importante, que es para tomar en cuenta, bien, de que haga un estudio radiográfico, tomográfico de la zona para poder determinar bien si ese canino está produciendo algún tipo de alteración. Si está produciendo algún tipo de alteración, reabsorción, daño a nivel de la zona, es importante que nosotros lo vayamos a diagnosticar tempranamente. Si se puede realizar, el paciente si tiene 16 años, es necesario pensar principalmente en una liberación. Pero si no se puede, no hay el caso, entonces estaría pensando en una extracción. Pero necesariamente tenemos que tomar en cuenta un punto de partida, un buen diagnóstico. ¿Bien? Doctor Jair, doctor, muchas gracias, un gusto grande desde Perú, un gran saludo a los colegas desde Perú. Gracias Perú, gracias por seguirnos, ¿no? Y también tenemos acá a nuestro expositor, doctor Augusto, saludos de Corrientes. El doctor va a estar con nosotros el lunes. Hoy no tuvimos al doctor Darío porque tuvimos un tema con el internet, un tema con las señales, por eso que hoy no está. Bien, doctor, un gusto grande y también lo esperamos con mucho gusto la siguiente vez. También sus doctores, si ustedes tienen algunas preguntas, con gusto lo vamos a ir también respondiendo. Si un canino, el doctor Braino nos pregunta, si un canino retenido en palatino a nivel palatino medio con una diselación apical de 45 grados, ¿se puede extruir o será mejor la extracción? Si tiene ese tipo de problemas y ya la zona está en la parte media, yo lo veo como algo mucho más complicado. Así que tendríamos que pensar en realizar la exéresis de esa pieza dentaria, previo diagnóstico radiográfico y también una historia clínica exhaustiva en cuanto a lo que se va a llegar a realizar. Bien. Gracias, doctor, por su pregunta. La doctora también, saludos a Zacatecas, a todos los colegas de México. Muchas gracias, México. Muchos colegas de México nos acompañan, nos mandan saludos, nos acompañan mensajes privados. Muchas gracias, chicos, también a ustedes, a los de México, por seguirnos. Gracias, estamos muy agradecidos en la página. Sandra Martínez, gracias, excelente información. Un gusto grande, doctora, que nos esté acompañando. Bien. Ángel Romero, muchas gracias. Saludos, doctor. También para usted, querido doctor Ángel, un gran saludo. Doctora Mariana, un gusto grande que estés conectada también a nosotros. Un gusto grande. Bien. Manuel Molina, muchas gracias, Manuel. Un gusto grande nuevamente. Gracias también por acompañarnos y sumarte a nuestras charlas. Bien. Te agradecemos. Muchas gracias a vos. Gracias, Emanuel, también a vos. Muchas gracias a México, la gente de México siempre presente, les agradecemos, ¿no? A usted, doctor Matías Córdoba, siempre acompañándonos. Muchas gracias, doctor Matías. Bien, al contrario. Gracias, doctora Silvia. Un gran saludo a usted que nos sigue desde Bolivia, desde Cochabamba. Un gusto grande a todos los chicos de la residencia de Bolivia. Atenti Bolivia, que ya estamos planificando la segunda versión de la residencia de implantología en Cochabamba con el doctor Álvaro. Estamos ya preparando, ultimando algunos detalles, tanto los cursos en Bolivia como en Chile, también los vamos a estar dando. Bien, ¿qué fresa se utiliza para la osteotomía?
Bien, muy buena pregunta, doctor Fernando. Generalmente la fresa de la osteotomía puede ser una cilíndrica de carburo, bien, una intermedia de carburo. Y para la odontosección, generalmente prefiero una fresa que sea cilíndrica de carburo y una redonda para la osteotomía, bien, para poder trabajar. Y acuérdense que sea una fresa que sea nueva, hay que tener mucho cuidado también con las fresas. Principalmente debe tener mucha irrigación. Norma Jiménez, doctora Norma, qué gusto grande a toda la gente de Paraguay. Han estado escribiéndome mucho la gente de Paraguay. Muchas gracias, colegas. Un gusto grande, un hermoso país que tengo el gusto también de conocer. Un hermoso saludos a toda la gente de Paraguay. Bien. ¿Qué complicaciones y cuidados con el paquete vasculo-nervioso en cuanto a la incisión del colgajo palatino? Generalmente eso es un mito. La mayoría de las personas cuando habla de colgajos, cuando se hace y se levanta la parte de paladar, no hay ningún inconveniente, puede hacerse la sección, pero hay que tener mucho cuidado, principalmente en reposicionarlo. ¿Sí? Cuando se hace el corte se levanta y hay que reposicionarlo nuevamente. No vamos a tener ningún tipo de complicación, ningún tipo de parestesia ni nada. Bien, así que hay que tener mucho cuidado, pero en el momento del manejo. Doctora Elvia, saludos, gracias. A usted también gracias por seguirnos, doctora. Bien. Fernando, un gran saludo también para vos. Veo que ya son varios colegas que nos están también preguntando. Doctor Edmundo Cruz, saludos nuevamente, gente de México. Muchas gracias, chicos de México. Estoy recontra agradecido porque siempre están presentes y siempre nos acompañan en cada charla. Desde Guatemala, doctor Roberto, qué gusto grande. Guatemala, un cordial saludo a la gente de Guatemala también. Bien, doctora Vane Claros, gracias a usted. Al contrario, gracias por seguirnos. Bien. Un gusto grande, gente de México. Sí, estamos con algunos planes, algunos proyectos también de visitar a México. También próximamente vamos a estar también queriendo visitar. A nosotros personalmente nos encanta México, le tenemos mucho cariño. Ya estamos planificando poder visitar también México. Desde El Salvador, y siempre sigo, gracias, al contrario, Salvador también presente. Muchas gracias a toda la gente del Salvador. Bien. Desde la Patagonia, ¡ay, qué lindo! La Argentina, a todos los colegas, gracias de la Argentina, un país realmente que tengo mucho, mucho amor y mucho cariño. Bien, el doctor Gustavo Mejía nos hace una pregunta. En un paciente de 26 años con canino retenido en palatino a nivel medial entre 11 y 12, a 5 milímetros de la parte gingivo-palatina, ¿el diagnóstico es excluirlo o prefiere que el paciente para hacerse la ortodoncia pues aún tiene su temporal? Sería bueno, doc, Gustavo, gracias por su pregunta, sería bueno que tomemos en cuenta principalmente la parte radiográfica. Acuérdense que hemos hablado en esta charla que debe haber una buena conversación entre el ortodoncista y el cirujano. Si nosotros planificamos bien, vamos a tener un buen resultado de tratamiento. Bien, si aparentemente con todos los datos que me da, a nivel medial es una parte muy superior, entonces tendríamos que ver en los cortes axiales y coronales también el tiempo, si vale la pena, si también la posición de la raíz, si es una raíz dilacerada. Entonces hagamos un buen diagnóstico tomográfico para podernos sacar de las dudas. Bien. El doctor Reiner, gracias Chile, a toda la gente de Chile, muchas gracias a los colegas que se han anotado al curso de Chile de la residencia de cirugía oral. Quédense tranquilos que estamos planificando también, vamos a tener la posibilidad de viajar a Chile, donde vamos a estar compartiendo un curso muy bueno de cirugía oral en cuanto a los manejos de la cirugía de terceros molares y todo eso. Un cordial saludo a Chile, realmente es un país que siempre me ha recibido muy, muy, muy bien. Bien, a la gente de Henry León, un gusto grande desde Colombia. ¿Qué medicación postquirúrgica y cuánto tiempo? Gracias. Generalmente a mí personalmente me encanta mucho conocer la parte de lo que es el postoperatorio. A mí personalmente me gusta manejar desde ketorolac, fulviprofeno, naproxeno, en el postoperatorio. Bien, me encanta manejar este tipo y generalmente yo prefiero cuando son cirugías que tengo que utilizar mucho odontosección, utilizo mucho las dexametazonas. No me gustan las dexametazonas que son de depósito. A mí me gusta una dexametasona de 4 miligramos
postquirúrgico, bien, una sola aplicación. Esto con el tema de la inflamación y el dolor, y por vía oral siempre me manejo con ketorolac, con naproxeno que puedo utilizar. Y si es algo muy doloroso y considero de que realmente el paciente lo va a requerir, puedo llegar a utilizar fulviprofeno. El fulviprofeno es la parte activa del ibuprofeno, o naproxeno, o loxoprofeno, que generalmente a mí personalmente me gustan. Y en algún caso utilicé un meloxicam, pero muy poco. Siempre mis caballitos de batalla son el ketorolac, obviamente por vía sublingual, y siempre con una dosis única de dexametasona. Bien. Con muchos odontólogos también el Messenger, un cordial saludo. Doctor Jaime, gracias a usted por acompañarnos, también la gente de Colombia siempre presente. Muchas gracias a todos los chicos de Colombia, gracias a toda la gente de Colombia que nos sigue, y siempre es un placer grande para mí en esta página poder estar mostrando un poco acerca del conocimiento, un poquito acerca de la ciencia, ¿bien? Nuevamente les pedimos pero mil disculpas por el tema del horario. Tuvimos un tema con el internet, un poco del manejo de todo esto, pero gracias a Dios lo pudimos solucionar. Bien, estamos también muy agradecidos de la página porque son muchos países los que se suman. Gracias a todos los países que se suman, y les pedimos y les invitamos el siguiente lunes, donde vamos a estar compartiendo con todos los colegas acerca de las comunicaciones bucosinusales. Vamos a hablar sobre los tratamientos, complicaciones, cómo se deben realizar, qué tipo de medicación. Vamos a hablar un poco acerca de los accidentes que pueden llegar a suceder con la exodoncia y todos estos manejos. Les invitamos cordialmente a todos, chicos, a todos los países, tanto desde Bolivia, Argentina, México, Nicaragua, Ecuador, Paraguay, Chile, Colombia, República Dominicana, también El Salvador, Nicaragua, Honduras, a todos ustedes, también a la gente de Venezuela que siempre nos siguen. Muchas, pero muchas gracias a todos, y también les agradecemos que también compartan estos pequeños videos, que con gusto vamos a ir este mes terminando esto, y personalmente ya con los invitados vamos a cerrar también, y posteriormente vamos a estar una vez al mes. Vamos a estar hablando sobre temas. Si ustedes gustan algún tema de sugerencia, les pedimos que nos escriben por privado. Si quedaron algunas dudas en cuanto a nuestro tema, también les pedimos que les escriban con privado. Con mucho gusto les vamos a responder. Solamente agradeciéndoles a todos. Muchas gracias a todos por darse tiempo, y también cuídense mucho. Estamos en tiempo de COVID. Tomemos en cuenta todos los protocolos de bioseguridad que están vigentes. Y también cuidemos a nuestra familia para también cuidarnos a nuestros pacientes, y también cuidarnos a nosotros. Bien, muchas gracias nuevamente, les agradecemos a todos y muchas bendiciones. También estos videos que estamos haciendo ahora los vamos a subir al canal de YouTube. Me preguntaron, doctor, ¿cómo hago? No pude ver la charla del doctor Barreiro, no pude ver la charla del doctor Neme, no pude ver la charla completa del doctor. Ustedes tranquilamente, chicos, vayan a la página de YouTube, donde tenemos nuestra página, donde tenemos todas las charlas. Con gusto grande vamos a también, la pueden ver las veces que ustedes quieran. Son grandes colegas, grandes profesionales que nos han acompañado siempre. Bien, gracias a todos nuevamente, y un gusto grande para mí estar acá presente, y muchas bendiciones a todos y saludos de acá desde la Argentina. Gracias a todos, chicos, saludos y muchas bendiciones.